Seguimos en Proeconomía y Finanzas. Ya recibimos a nuestra invitada de la fecha. Nos acompaña la economista Marta Coronel. Como siempre, Marta, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, Omar. Bueno, se está dando en Argentina un tema que quisiéramos analizar contigo, Marta, que tiene que ver con las facilidades que están dando las autoridades económicas de ese país para que los argentinos utilicen los dólares que no están dentro del sistema financiero. Correcto. Que los tienen como ahorro en sus casas tal vez, para generar algún movimiento económico. ¿Podrías detallarnos en qué consiste esta medida argentina para después pasar a hablar cómo podría de alguna manera beneficiar a Paraguay? Perfecto. El gobierno argentino decidió facilitar un poco el uso de lo que ellos estiman unos 200 mil millones de dólares que están... 200 mil. 200 mil estiman. Ajá. Que estaban guardados bajo el colchón. ¿Qué quiere decir eso? Que ese flujo, esa cantidad de dinero en dólares no está circulando en el mercado. Entonces, como tenían muchos controles y estaba el tipo de cambio muy controlado, había controles, había que presentar reportes hasta por operaciones menores. A modo de incentivar el uso de esos dólares, el gobierno argentino decidió levantar algunos controles. El límite, no es levantar el control per se, sino levantar el límite. Por ejemplo, las transferencias tenían que ser reportadas desde montos pequeños, ahora lo harán recién desde 50 mil dólares. Y el retiro de efectivo de los bancos tenían que ser reportados también desde montos pequeñitos, ahora lo van a hacer desde 10 mil dólares. Entonces, con eso incentiva también a que la gente que tiene guardado bajo el colchón, bajo riesgo que alguien le robe, pueda depositar y sentirse, saber que después va a poder retirar con mayor, entre comillas, libertad su dinero para usar cuando él necesite. Eso es lo que hizo el gobierno argentino, además de otras medidas e incentivos fiscales para que el dinero circule más. Entonces, ¿qué buscan con eso? Es darle un mayor flujo a la economía, una mayor dinámica a la economía con la circulación de estos dólares y así ir saliendo un poco del estado en el que están. Sí. Todos sabemos la situación de Argentina, estuvo con caídas de su PIB el año pasado, se espera que este año se recupere, pero es como un efecto rebote. ¿Cómo sostener eso? Claro, es la forma que están buscando varias medidas, una de ellas es esta, la de facilitar el uso de los dólares que estiman están guardados alrededor de 200 mil millones. Ahora, las medidas tienen que ver con lo que decías de que utilicen el dinero, es decir, va a haber gastos, mover la economía, pero también que haya dólares en el mercado, que es, según las medidas económicas argentinas, es lo que necesitan actualmente. Están necesitando dólares y al salir estos dólares, si están bajo el colchón, como se cree, al salir al mercado, eso va a agilizar un poco, va a ayudar al consumo. Cuando se incentiva el consumo, se demandan productos. Cuando se demanda productos, las fábricas, las empresas tienen que hacer productos, fabricar productos. Entonces, como que se mueve la economía. Además de que el que los dólares estén dentro del mercado ayudaría a la cadena de pagos. Entonces, se agiliza un poco que haya dinero. Si no, el retraso de pagos a los proveedores afecta hasta el último eslabón, ¿verdad? Sí. Según un análisis que puedas hacer por el conocimiento que tenés de las medidas económicas argentinas, ¿están dadas las condiciones para que la gente haga eso que están solicitando, Marta? Viendo lo que ocurrió hasta el momento y cómo se bajó la inflación y se dieron otras variantes que en gobiernos anteriores en el vecino país no se daban. Y existe una mayor estabilidad relativa, ¿verdad? Claro. Porque una inflación de 46% tampoco es tan estable, pero comparado con el 200% que estaba hace un año y medio, hay una mayor estabilidad, se espera un crecimiento, se esperaba nomás luego un crecimiento de la economía este año. Eso incentiva que las personas gasten
cuando yo espero que al país no le vaya tan bien, yo soy cautelosa con mis gastos. Sí. Entonces, se esperaba nomás luego un crecimiento este año para la Argentina y con eso, con esta medida entiendo que lo que buscan es justamente potenciar ese crecimiento, hacer que más personas se sumen a gastar, que más personas se sumen a invertir, que más empresas inviertan, y entonces eso tiene un efecto multiplicador. La inversión tiene un efecto multiplicador más grande que el consumo, pero ambos hacen que fluya la cadena, fluya el dinero, circule dinero, y eso hace que se multiplique el efecto de usar un billete de $100. Tiene un efecto, dependiendo de la propensión marginal a consumir, le llamamos nosotros en economía, puede llegar a tener infinitos usos y se paga varias veces, y un efecto multiplicador que se da dentro de la economía. Entonces la actividad se dinamiza. Sí. O sea, es lo que esperan. ¿Cómo lo harán? El desafío es cómo hacer que esos dólares ingresen los buenos, que no se cuelen en el circuito. Claro, que no se contamine. Que no se cuelen en el circuito dólares provenientes de actividades que están penadas por como el tráfico de armas o el lavado de dinero. Entonces, esa parte sí es todavía un desafío. O sea, sí logran ingresar esos dólares al circuito económico, se va a incentivar tanto el consumo como la inversión. Y eso tiene un efecto multiplicador que va a ayudar a sostener esta recuperación que se espera, y va a ayudar, por tanto, recuperación de la economía. Claro. Si la economía se recupera, el argentino va a tener más ingresos. Si el argentino tiene más ingresos, hay más posibilidades de que siga gastando, y así sucesivamente. Y ahí es donde entramos también nosotros como vecinos de Argentina, y por eso analizar el tema es importante. ¿Cómo nos ayudaría esta medida a Argentina? En los últimos meses se dio también ya un crecimiento de compristas, por llamarlos de alguna manera, de Argentina en nuestro país. Así ya estaban viniendo más. Ahora, si efectivamente estos dólares entran a la economía, si efectivamente la economía se dinamiza, pasa que nosotros dependemos. No es que nuestra economía depende exclusivamente de lo que pasa en Argentina y Brasil, pero sí nos afecta. Sí. Sí nos afecta, sobre todo al comercio de frontera. Entonces, si los argentinos tienen más ingresos, tienen más posibilidades de gastar, de pasar a la frontera, comprar de Paraguay, los productos paraguayos. También hay más posibilidad de que algún argentino venga a invertir a Paraguay. Entonces, también nos puede ayudar desde esa perspectiva, ¿verdad? Ahora, con Argentina también se dio en años anteriores, dada la situación por la que estaban atravesando, la particularidad de que venían a Paraguay a buscar dólares, Marta. Y eso fue lo que hizo que nuestro tipo de cambio estuviera muy elevado en un año donde tuvimos muchísima soja. Porque traemos siempre el tema de soja. Soja es la que genera la mayor ingreso de divisas. La mayor entrada de divisas después de la electricidad, creo. Entonces, el complejo en sí, no solo los granos, el complejo en sí. Entonces, nosotros teníamos una muy buena producción y, sin embargo, el tipo de cambio seguía alto. No es el caso de este año, que tenemos 1 millón menos de toneladas. Y además que ellos dejaron de venir, también que los precios están bajando. En ese año en particular había una buena producción de soja, había una buena entrada de divisas. Sin embargo, el tipo de cambio permaneció alto por la demanda que hacían los argentinos de los dólares en Paraguay. Eso contribuyó también a mantener el tipo de cambio elevado. Hubo otros factores externos, pero la venida de los argentinos para llevar dólares hacia su país contribuyó también. Ahora sería al revés. Ellos venían a llevar dólares, ahora traerían dólares. Esperamos que sea así, ¿verdad? Esperamos que vengan a comprar en frontera con sus dólares, porque pueden sacarlo más fácilmente. Lo que se hizo fue, el gobierno argentino lo que hizo fue otorgar facilidades para que los argentinos usen su dinero, que estiman tienen guardado. Hablo siempre de la palabra estiman porque uno nunca sabe, que es una presunción que existe. Ahora,
Desde que se dieron estos cambios en la política económica argentina, nosotros estamos sintiendo ya como mayor presencia argentina en el país. Hay varios sectores que ya lo mencionan así, por ejemplo, el de las casas de cambio, los agentes de turismo. Hay como una mayor entrada de argentinos si miramos el panorama regional con relación a otros vecinos. Probablemente sea así. Pero estas medidas en particular se dieron hace pocos días, claro. Debería darse el efecto en las siguientes semanas, empezar a verse con mayor fuerza. Es probable que ahora con las facilidades los argentinos se estén ya animando a venir con mayor asiduidad o frecuencia a comprar en nuestras fronteras. Considerando lo siguiente, Omar, la inflación en Argentina sigue alta. Sí. Va bajando, pero sigue alta. Entonces, nosotros somos competitivos. Hablaba con otra persona el otro día, si entran esos dólares al mercado, al circuito de pagos de la Argentina, va a haber más dólares en el mercado argentino, lo que abunda o lo que hay más baja de precio, va a bajar el tipo de cambio en la Argentina. Y eso también... Que ya está bajando en sí, ¿verdad? Creo yo que ya el dólar blue, o sea, perdón, no es que creo, ya lo vi, el dólar blue se juntó con, el blue es el paralelo, el mercado paralelo con el oficial. Entonces, es de esperar que si entran estos dólares, empiece a bajar el tipo de cambio, aunque sea un poco, ¿verdad? Y eso corta también el incentivo al contrabando. El tipo de cambio elevado, la diferencia cambiaria es lo que hace que se importe acá, porque en Argentina los precios están muy altos por su inflación. Sí. Entonces, cortaría el incentivo al contrabando, sus precios altos por la inflación haría que nuestros productos en frontera sean más competitivos y ellos entonces, en teoría, deberían tener más oportunidades de comprar productos paraguayos. En lugar de cruzar desde acá para la compra del otro lado, lo hacen al revés. Ellos cruzan a este lado. Tendría que darse así si seguimos el circuito que tendría. Ahora, por los años, podríamos hacer un análisis muy simple, es como muy doméstico. Esto es cíclico, Marta, es decir, a lo largo de los años hemos visto estas situaciones de ida y vuelta, pero más se da de los paraguayos cruzando a la Argentina para comprar cosas, ya sea de manera ilegal o de manera legal. Es cíclico según se comporte la economía argentina. Ajá. Cuando a la Argentina le va bien, a nosotros nos resulta atractivo pasar perdón, a ellos les resulta más fácil pasar y comprarnos. Exacto. A nosotros. Sí. Y cuando les están mal, deberíamos tener nosotros oportunidades, salvo que ocurra lo que ocurrió en este último periodo, que su inflación se disparó, entonces nos cuesta un poco. O sea, el tipo de cambio fue un poco el incentivo a comprar paraguayos en Argentina, ¿verdad? Pero lo normal, y si vos observás las olas de migraciones, se da de acuerdo a cómo le va a la economía argentina. Sí, y lo mismo pasa con Brasil, ¿verdad? Lo mismo pasa con Brasil, pero en menor medida, en el sentido de que, sí, en cuanto a comercio frontera, pero en menor medida en cuanto a migraciones. Nosotros vamos más a Buenos Aires. Nuestros compatriotas migran más hacia Buenos Aires por una cuestión de idioma, porque ya está luego una colectividad de paraguayos ahí. Entonces, cuando a la Argentina le va bien, vas a ver un flujo de paraguayos yendo hacia Argentina, un mayor flujo de paraguayos yendo hacia Argentina para trabajar ahí. Entonces, eso en cierta forma contribuye también a que haya más remesas de ahí, ¿verdad? O mismo, aunque no haya ese flujo, cuando no salgan más paraguayos yendo hacia Argentina, los que están, si mejora la economía argentina, los que ya están ahí van a tener más ingresos que van a poder enviar a sus familiares que quedan acá para ayudar a sus familiares. Sí, me viene a la mente con lo que estás mencionando una imagen que es muy común, es del comercio fronterizo con Argentina, la zona de Encarnación y enfrente Posadas. Según los ciclos, como estabas mencionando, se llena de argentinos la parte fronteriza donde están todos los comercios. Y cuando es a la inversa, el otro lado se llena de paraguayos. Y tenemos ciudades, Encarnación ya es una ciudad grande que de repente puede inclusive
entre comillas, sobrevivir a ese flujo, vaivén, a ese ciclo. Pero tenemos ciudades como Alberdi que todavía dependen mucho de ese flujo, que cuando le va mal a la Argentina y no vienen argentinos, Alberdi no la va a pasar muy bien, que digamos. Entonces, esperemos que esta situación le ayude, si efectivamente estos dólares ingresan y se contribuye al dinamismo de la economía argentina. Esperemos que le ayude a las ciudades que están dependiendo de ellos, ¿verdad? Sí, y ahí en el caso de Alberdi, bueno, hay varios factores también internos que tienen que ver con la falta de desarrollo de esa zona, ¿verdad? De una zona tan importante también de Paraguay. La falta de desarrollo y un poco también el aislamiento en el que vivieron hasta no hace mucho, un par de años atrás, nomás se inauguró la ruta 19. Asfaltada. Pero aún falta que se generen oportunidades para que ellos puedan integrarse a este lado del territorio y no estar pendientes de los vaivenes de la Argentina, que dependen, en los últimos años han dependido mucho de los ciclos políticos, ¿verdad? Sí, y tienen más facilidades para ellos cruzar el río para educación, para atención médica, es algo que se ha hablado mucho, y sobre todo para generar ingresos también, Marta. Sobre todo para generar ingresos, En Alberdi incluso hay problemas, por decirlo de alguna manera, con el tema de la nacionalidad de los niños, porque las mamás se hacen atender en hospitales de Rosario y el niño nace en Argentina. Y vuelve siendo argentino, pero acá para estudiar es un poco complicado. O sea, sí puede entrar al sistema, pero más fácil si es paraguayo, entonces a veces tienen doble nacionalidad. O sea, hay un problema más allá de lo económico, pero principalmente lo económico es lo que estaría un poquito condicionando el desarrollo de esa zona. Entonces, tendríamos que integrar esa zona al país y no dejar que dependa solamente de lo que ocurre en la Argentina, porque eso depende de decisiones externas. Sí.